Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy, domingo, seguimos dando la batalla porque en estos tiempos extraordinarios el demonio no cesa de atacar ni siquiera en domingo. Por lo tanto, tenemos que estar al pie de la muralla y encima de ella para defender la casa de Dios, casa en la que nosotros somos acogidos por gracia divina. Hoy tengo otra noticia más y hoy me dirijo a Cristina Hinojés, que es una persona importante dentro de este proceso sinodal que estamos viviendo dentro de la Iglesia, ese Babel, que si intentas pronunciar muy rápido notarás que es un idioma pues bastante más difícil que el latín al que quieren desterrar. Quieren desterrar el latín y sin embargo nos proponen un lenguaje que yo desde luego me cuesta entender. Sínodo de la sinodalidad. Decidlo muy rápido, probar a ver qué tal, y veréis que esto suena más a un Babel, a una confusión de lenguas, que algo claro y definido, y precisamente es allá donde vamos. Esto es la perpetuación del modelo modernista que ya denunciara San Pío X, la revolución continua. Y así intentan pues adormecernos, pero para eso estamos algunos que el Señor nos abrasó para cauterizar esa herida. Tal vez no podamos cesar esta rendición que se vislumbra en el horizonte, pero sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Por lo tanto, nuestro trabajo es el mismo que si hubieran tiempos de paz, que nunca los va a haber, que si hubieran tiempos de tribulación, que algunas veces el Señor los permite para purificar. El objetivo no es que las profecías que hablan de tiempos oscuros se dejen de cumplir, sino que arrebatarle un par de almas a Satanás de camino y morir matando de amor. Pues ese es el tema. Hoy vamos a dirigirnos a nuestra hermana Cristina Hinojés desde pues este amor que tenemos a la verdad, y vamos a ver desde el medio Vida Nueva Digital, perdonadme que lo ponga así, ahora creo que se verá mejor, una noticia de este medio infame que utiliza su cátedra y confianza de la Iglesia para pues difundir teologías que vais a ver, ¿no? Dice, esta es Cristina Hinojés, ¿no? Dice, ¿no falta algo en el diseño de la formación de los futuros sacerdotes? ¿No se les sigue formando en un modelo de ministerio que está absolutamente agotado para la Iglesia, para la sociedad y para ellos mismos? Estas son solo algunas de las preguntas que la teóloga española Cristina Hinojés, hago un inciso aquí, hoy en día no os dejéis llevar por la palabra teólogo, hoy en día cualquiera es teólogo, y muchos teólogos faltan a la palabra de Dios, pero es como si un médico falla en su juramento hipocrático, porque se permite tener el título de teólogo a aquel que simplemente pues aprueba unos exámenes, pero luego vemos que no tiene ese juramento que debería proteger la Iglesia, como a decir, oiga, usted es teóloga, ha formado la facultad de tal, pero oiga, aquí el tema es que conocemos a Dios porque Dios se ha dado a conocer y también lo hallamos en la ley natural, pero en la revelación, cumplida totalmente, pues está Dios con sus características. Fijaos, imaginaos que eres un ciego que tocas con las manos el perfil del rostro de un hombre o de una mujer para saber quién es, y a través del tacto te imaginas cuáles son sus facciones. Pues esto es la doctrina. La doctrina de Dios es un rostro esculpido en la piedra que nunca cambia. Nosotros tocamos y sabemos que es Él porque trae paz al corazón, siempre poniéndonos en debate y prueba contra nuestras pasiones. Pero aquí lo que quieren es quitar ese rostro cincelado, seguro, nítido que se puede, con la ceguera de nuestra naturaleza herida, vislumbrar con el tacto y familiarización de su doctrina. Lo quieren cambiar por como si metiéramos las manos en una palangana de agua. No hay rostro que coger ahí, es algo líquido que siempre está en continuo cambio. Y ya sabéis lo que en Apocalipsis es el agua, ¿no? El mundo, aquel mar que siempre está en cambio y movimiento y nunca encuentra al hombre sosiego que está deseando encontrar un suelo firme y seguro. Estas son solo algunas de las preguntas que la teóloga española Cristina Hinojés se ha hecho hoy en el Congreso Internacional sobre la problemática de los seminarios católicos bajo el lema Levanta tus ojos y mira, que se celebra en Braga en Portugal, del 16 al 19 de noviembre con motivo del 450 aniversario del Seminario de Cesano. Bueno,
Dice, durante su ponencia titulada Seguir formando en un modelo ministerial agotado, ha señalado que los seminarios no deberían escapar a la reflexión del proceso sinodal nos propone vivir. Por su estructura eclesiástica más que eclesial, están llamados a vivir en una profunda transformación en sus estructuras, medios, métodos y enseñanzas para asegurar que quienes allí forman para ejercer el ministerio salgan preparados para ser sacerdotes del siglo XXI. ¡Ja! El Señor nunca cambia y nos dio sus leyes para que sean firmes y seguras. Fijaos, más bien estoy oyendo a un ideólogo de tal o cual corte exigir a la Iglesia que tiene que cambiar y transformarse. Están llamados a vivir, lo dice ella, no lo dice el Señor. Dice, estructuras, medios, métodos y enseñanzas para asegurarse que se forman para ejercer según el siglo XXI, no según la ley de Dios, su mandato divino, que, vamos, aquí se va directamente. Hermana Cristina, vas directamente contra la palabra del Señor que dice que nunca cambia. ¿Por qué si los mandatos del Señor nunca cambian, hay que cambiar tantas cosas? Es una pregunta muy sencilla que me gustaría que tuvieras la valentía de responder a través de tus redes sociales o de tus medios, ya que voy a etiquetarte en esta publicación para que puedas acceder a este llamado que yo te hago. Sigo con la noticia. Según la teóloga, miembros de la Comisión Metodológica del Sínodo de la Sinodalidad, esta forma de iglesia que conocemos ahora hace aguas por todas partes y mantener una forma de ministerio agotado solo servirá para que la agonía sea más lenta y dolorosa. Por eso, sostiene que la convocatoria de este sínodo no ha sido una ocurrencia de Francisco, un capricho o una decisión para limpiar la fachada de la Iglesia. Se trata de la necesidad urgente de empezar a cambiar de la Iglesia de los ordenados a la Iglesia de los bautizados, de la Iglesia del yo a la Iglesia del nosotros. Vamos a ver. Hermana Cristina, cuando dices cambiar de la Iglesia del yo, no estarás en esta ceguera que te acompaña, no sé qué grado tienes en tu corazón, si abrazas esta ceguera sabiendas que estás cambiando cosas o que quieres cambiar tantas cosas que pueden llevarse por delante cosas que son eternas, pero, perdonad, no quiero decir que se vayan a llevar nada por delante de lo que es eterno, sino que van a creer que se lo llevan, pero lo eterno seguirá ahí. No que nadie se llame a engaño, por favor. Tened en cuenta una cosa, queridos hermanos y estimada hermana Cristina. Los babilonios arrasaron el templo de Jerusalén y se llevaron los objetos sagrados. Los romanos destruyeron el templo, pero hay una verdad y una doctrina que ningún vándalo, que lo único que persiga vaya a ser las palabras que usted ha dicho, vuelvo a ellas, por favor. Transformar, ¿no? Ese transformar a mí me suena, pues, estructuras, medios, métodos e enseñanzas. A mí eso me resulta familiar, me suena al saqueo de Babilonia. A alguien que solo busca, no sé con qué grado de culpabilidad, por supuesto, porque yo no soy Dios, y lo único que hago es avisar del juicio que puede caer. Lo único que buscan es despojar de sus tesoros a la Iglesia. Tesoros santos. Seguro que muchos de ustedes se están llevando las manos al pecho, golpeándose y diciendo, ¡ay, ay, el pueblo judío de Israel! ¿Cómo fue despojado de su patrimonio histórico? ¿Cómo fue atacado? Y sin embargo ustedes están felices de quitar el patrimonio al verdadero pueblo de Israel, al verdadero judaísmo que es la Iglesia Católica. El patrimonio de la Iglesia Católica no se queda en los templos, en los objetos sagrados preciosos de culto que son importantes, porque demuestran el amor que tenemos a el Señor. Y se puede atender a los pobres, porque ustedes son los que dividen. Los que dividen son ustedes. Ustedes son los que están diciendo que el encuentro con el resucitado, ojo, no el resucitado, no el crucificado, porque parece que la cruz nos hemos olvidado de ella o la hemos superado ya. El encuentro con el resucitado es algo diferente a la doctrina, que la doctrina viene después, o como decía alguno que se pone por las redes a hacer apología, ¿no? Diciendo, oye, es que la doctrina está ahí, pero el libro no se puede aplicar a la vida, cosa totalmente contraria a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es siempre justo, que las cosas que quiso ayer de nosotros las quiere hoy y las querrá mañana, y que siempre nos da las fuerzas para superar cualquier prueba que Él nos ponga. Es decir, que a través del yugo de la gracia santificante, el yugo de la naturaleza herida y desviada por el pecado se vuelve ligero, porque Cristo lo ha cogido primero para que sigamos ese camino, no para que lo evitemos. Pero el yugo, que es la cruz, a algunos parece ya incomodarles y ser cosa demasiado escandalosa, y solo hablan del resucitado. Y por un motivo muy claro, la alegría del resucitado es algo que todos deseamos, todos nos alegramos, todos vivimos, pero parece ser
que si tú coges y hablas del resucitado porque te llena de alegría, no es lo mismo que si hablas del resucitado para dejar de hablar de la cruz. Y pareciera que llegamos a un punto que tanto se oculta la cruz y solo hablamos del resucitado con la excusa de evitar hablar de la cruz, que lo que hacemos es olvidar la cruz completamente. Entonces, ese día ya no estarán hablando del resucitado, aunque lo mencionen, porque será un resucitado que no habrá pasado por la cruz y entonces será una luz falsa, como decía la escritura. Satanás se viste de ángel de luz. Ustedes solo ven la cruz en el pobre está crucificado, tenemos que descrucificarlo. Nuestro Señor, sin embargo, nos decía, no, al pobre lo tendréis siempre con vosotros para hacerle el bien, y es justo que queramos paliar la pobreza y luchar contra ella, pero hay otra cruz que es inherente a todo ser humano, rico y pobre, porque ustedes están haciendo acepción de personas, y nuestro Señor no hacía acepción de personas. Nuestro Señor se dirigía a ricos y pobres, esclavos, libres, judíos y paganos, para decirles que todos tenemos una cruz en nuestro interior, que sí, es una naturaleza herida por el pecado, y esa naturaleza, esa herida, se expresa en pecados en distintos campos, en la economía, en la sexualidad también, pero hay campos que parece que a ustedes se les ha olvidado decir, oh, aquí también, el pecado de siempre, cosas como el sexto mandamiento que ustedes parecen olvidar y obviar porque ya no se puede discriminar, solo se puede hacer una teología marxista, apegada a lo material y liberal en lo doctrinal concerniente a otros pecados. Eso es lo que ustedes hacen y eso es lo que ustedes quieren, desean. ¿Por qué? Porque es una lógica que quizás no sean conscientes, pero es una lógica del diablo que al final lo que va a hacer es que ustedes, cuando palíen toda la pobreza del mundo, pensarán que la cruz ya no existe porque las demás cosas les parecen bien. Hay una desviación, sí, en la distribución de los recursos, en lo económico, pero no puede hablárseles a ustedes de una desviación en cosas como lo sexual también, por ejemplo. Desgraciadamente la perdición del hombre, su herida, es holística y está en todos esos campos. Y vamos a ver ahora cómo se va a notar aquí todo ese espíritu, ¿no? Ya vamos a seguir con las declaraciones. Dice, haciendo un repaso histórico, Hinojés ha señalado que el desastre actual se gestó hace mucho tiempo, desde la Baja Edad Media. El clericalismo se convirtió en el gran aliado de la institución y en el gran enemigo de la Iglesia. Ese clero clericalizado, dueño y señor de la institución. ¿Ves? El palabra del Babel, sínodo de la sinodalidad, clero clericalizado. ¿Quién lo desclericalizará? El desclericalizador que lo desclericalice, buen desclericar. Es que es absurdo. ¿Lo ven cómo es absurdo? Hermana, es absurdo, es absurdo. Bueno, dice, el clero clericalizado, dueño y señor de la institución, pervirtió lo que curiosamente más valoraba la figura sacerdotal, convirtiéndola en una caricatura grotesca, autoritaria, carente de toda humanidad a favor de esa institución. Pero vamos a ver, ¿dónde están los testimonios de tantos santos que se deshicieron en caridad y en respeto también, y que lo único que hicieron fue poner a sus sacerdotes no hablando como usted, que es alguien que parece que lo que quiere es destruir, sino en la caridad de sus actos radiantemente inspirados por Dios, mostrar a sus jerarcas superiores, a quienes se postraban como sirvientes, como ovejas atadas a su pastoreo, cuáles eran sus propias faltas. No se dedicaban a querer destruir, a querer decir que esta jerarquía impuesta, el orden jerárquico es un orden de poder, porque hay uno que es el más poderoso de todos, que es el Señor. El Señor está arriba como Rey, hoy que es fiesta de Cristo, Rey del universo, y está abajo como el servidor de todos. Arriba y abajo. Lo que ustedes quieren quitar es el arriba. Y me pregunto, ¿quién es el que quería subir arriba que lo echaron de arriba, no? Ustedes saben quién es. Me pregunto, No afirmo porque yo no soy Dios y no sé lo que hay en el corazón, pero no por ánimo de juzgar, sino advertir del juicio que puede caernos si seguimos tonteando con las cosas de Dios en aras de llevar un discurso político dentro de la Iglesia con las excusas que se quiera y tergiversando un poquito la historia, porque tantos sacerdotes santos y usted está diciendo que fueron
los que convirtieron la figura sacerdotal en grotesca, autoritaria, carente de toda humanidad a favor de esa institución. Pero vamos a ver, y todos esos hospitales que se hicieron, esas universidades, usted es más lista que todos ellos, hizo usted la historia aún sin haber nacido, no le debe nada a esas personas que se dejaron inspirar por Dios para hacer autoridad cuando había que hacerla y también prestar servicio cuando había que hacerlo como reflejo de Cristo, Rey del universo y servidor de todos. Y así, dice Cristina, el clericalismo se convirtió en cáncer de la Iglesia, lenta pero insistentemente se extendió en una metástasis imparable. Esto parece el prólogo del Señor de los Anillos cuando Galadriel nos habla de la sombra oscura de Sauron, que forjó el anillo y engañó a todos y así la oscuridad invadió la Tierra Media, pero hubo que hacer una resistencia para destruir. ¿Veis la tergiversación de todo esto? Tolkien tendría que decirte algunas palabras, hermana Cristina, pero como no lo tenemos aquí, pero bueno, el Señor es más grande y sigue aquí. Y aunque a mí me tachen de fariseo porque curiosamente son ustedes los que tachan de fariseo a todo aquel que les pregunta, les pone en cuestionamiento sus propias afirmaciones, ustedes son los que se llenan la boca, esto es un fariseo, yo a usted no la llamo farisea. A usted la llamo hermana Cristina, pero le digo las cosas no por ánimo de juzgar. No, yo he estado en parroquia, a pie de parroquia, en comunidades de vida, he estado en todos estos movimientos y he visto la perversión que hay. He visto cómo las almas se enfrían, se pierden por ideología, no verdad. ¿Estamos? Dice, seguimos inmersos en la gran teología que no evoluciona. Ahí tienen. Hermana Cristina, ¿cómo reconcilias la escritura y el temor de Dios cuando dice Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero sin embargo usted quiere evolución. Seguimos inmersos en la gran teología que no evoluciona ni cambia su manera de expresarse cuando sus receptores son muy diferentes en cada generación que sucede. Aquí están los hagiógrafos, los interpretadores científicos de la escritura, que se basan en su propia ciencia, en su propia, como diría un cantante, titulitis, antes de creer con un corazón humilde que todo lo que se nos pone, independientemente del año, de la época, de quien lo escuchara, son palabras vivas y están reflejadas en las palabras exactas necesarias para acercar al camino de la salvación. Sin embargo, para ella, uno tiene que ser titulado, uno tiene que ser docto, uno tiene que ser, eso es lo que da a entender. No vale que sea alguien que lo escuche, un pobrelo que lo escuche sin formación y en su corazón humilde decida creer que todo lo que se le dice en la Biblia es verdad. No. Vendrán gente como usted, hermana Cristina, a decirles a estos pobres pobrelos que decidieron ser como niños y creer y decir con boca de lactantes alabanzas perfectas. No, eso ustedes lo hicieron mal. Hay que ser teólogos, hay que ser doctores, hay que tener como dicen ahora, una fe madura. Dice, cuando sus receptores son muy diferentes en cada generación que se sucede. Por ejemplo, la gran teología no aborda, porque le da mucho miedo, nada que tenga que ver con el género, porque en la Iglesia se suele confundir género con ideología de género, ha dicho, para luego advertir que todavía nos movemos mucho en esa poderosa razón del siempre se ha hecho así. Pero vamos a ver, Cristina, hermana Cristina, si nuestro Señor Jesucristo dice que cuando venga el fin y Él resucite a vivos y muertos y ocurra ese juicio final, hombres y mujeres seremos como ángeles, porque el camino de la salvación tendría que hacer teología de género de ninguna manera, cuando a lo que se está hablando es a las almas. ¿Por qué? Pero vamos a por ello, dice. También deberá cambiar y corregirse, Aquí me recuerda a Jesucristo a nuestro Señor, cuando el Evangelio dice, hablaba como quien tiene autoridad. ¿Tiene usted autoridad, Cristina, para decir, también deberá cambiarse y corregirse? ¿Está dictando usted una nueva iglesia? Por favor, bueno, a lo mejor es que, no sé, ¿de dónde ha sacado esa autoridad, no? ¿Tiene usted poder para convertir el agua en vino? ¿Tiene usted poder, no lo sé, para resucitar a un muerto? ¿Tiene usted poder para curar las fiebres de una pobre mujer? Etcétera. ¿Quién le ha dado a usted esa autoridad para decir deberá cambiar y corregirse con esa autoridad?
no sé, me cuesta bastante concebir tal clarividencia en lo que se debe o no se debe hacer, ¿vale? Porque, no sé, es esto muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. No sé, vamos a ver si esa autoridad se confirma con obras. ¿Vamos? Obras que sean lo suficientemente grandes como para decir yo tengo autoridad para poner en duda todo lo que se ha dicho antes, como usted viene diciendo en esta entrevista que sigo leyendo. La decisión de apartar esas voces de la formación, la decisión de controlar qué leen o no los futuros sacerdotes es ya en sí misma una sutil forma de abuso de poder que silenciosa pero insistentemente va enraizando en las personas. O sea que usted pretende una iglesia sin ningún atisbo de autoridad. No sé si es usted madre, pero a los hijos a veces hay que decirles no a ciertas cosas. ¿Ese es un abuso? Vamos. Asimismo, ha continuado. En los seminarios se forman los candidatos al sacerdocio privados de la presencia de más de la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Y se les forma para un ministerio en el que se van a ver rodeados de mujeres, dado que somos más del 80% de los miembros de la Iglesia. ¿No hay alguna incoherencia en esa ausencia? Y todo esto cuando estamos llamados a vivir su ministerio en una sociedad que habla con toda naturalidad, y es algo muy interesante a tener en cuenta de las nuevas masculinidades, que profundizan en aspectos muy positivos y que se oponen a un único modelo masculino rígido y bastante sensible. Según Hinojés, esto, en lugar de hacernos fruncir el ceño y pensar que son tonterías de la deriva de una sociedad narcisista, podría hacernos pensar en el modelo de vida de Jesús de Nazaret. Ojo, cuando oigáis a alguien hablar de Jesús de Nazaret y no de Cristo o de Jesucristo, hermana Cristina, seamos sinceros, ¿usted separa el Jesús histórico del Cristo de la fe? Porque, déjeme decirle una cosa, todo aquel que divide, nos señala la Escritura, viene del diablo. ¿Por qué dividir lo que nunca se dividió? Si hasta hay testimonios históricos de Cristo haciendo milagros. Bien, no somos nosotros los que estamos haciendo esa separación. Me pregunto, ¿es usted una de ellos? Porque la experiencia que yo tengo es que cada vez que alguien dice la vida de Jesús de Nazaret, es alguien que no acepta todas las prerrogativas que se le atañen al título de Cristo. El Cristo, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Dice, la vida de Jesús de Nazaret que manifestó con su comportamiento modelos diversos de masculinidad en su muy cerrada sociedad. Por ejemplo, llora abiertamente ante la tumba de Lázaro, acaricia niños, habla en público con mujeres o dejarse acariciar por la mujer que le ungió los pies con perfume a ser rayado. Usted ha encapsulado a todos los hombres y cree que los hombres no lloramos. Cree que ninguno de los grandes santos que ha habido en la historia de la Iglesia ha llorado y que cuando lo hacían era algo que estaba en unas masculinidades y tal. Lo que desde siempre ha sido natural, usted lo ve como algo que está encapsulado en su forma de pensar y que antes pues era del patriarcado, ¿no? Todo esto. O sea, es que es tan absurdo, tan ridículo y que esta persona esté en un puesto de responsabilidad del sínodo, de la sinodalidad, aunque eso lo dice todo, ¿no? Eso lo dice todo. Le invito a que si quiere usted hacer un debate en público, pues hagamos un debate en público, pero usted está hablando desde la cátedra del sínodo a toda la iglesia, mucha gente le oye, así que como yo estoy en la iglesia, pues en público también le contesto. Y así vamos. Quis ut Deus.